Hola, bienvenidos a nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extender un agradecimiento a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo de México y América Latina, así como a todos los profesionales del sector que participaron tanto de manera presencial como virtual en nuestra edición 2022 de eTech Evolving Education. La transformación digital de las instituciones de educación superior durante la pandemia ha sido abordada de manera urgente, no solo para dar continuidad a los programas académicos, sino para suplir las necesidades de los docentes y estudiantes. En este sentido, hoy están con nosotros dos grandes invitados para abordar la transformación digital de contenidos en el ámbito universitario. Paula Santamariña y Rubén Ancedes, quienes son gerentes de proyectos e-learning educativos de Netex Learning. Bienvenidos Paula y Rubén, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto que nos acompañen hoy en esta Expert Talk. Gracias a vosotros, Marta. Al contrario. Muchas gracias. Para iniciar, me gustaría que nos platicaran un poco sobre Netex Learning. ¿Cuándo fue fundada la compañía y cuál es su papel dentro de la transformación digital del sector educativo? Vamos contigo, Paula. Netex fue fundada en 1997, tiene una larga trayectoria en la transformación digital y se fundó con el fin de dar solución a las experiencias formativas tanto en el ámbito educativo como en el ámbito corporativo. Evidentemente, con tantos años de historia, la compañía ha ido evolucionando y cambiando con base en los avances tecnológicos. Y siempre hemos hecho de la innovación nuestro pilar fundamental, además de tener siempre una apuesta clara por la internacionalización. Actualmente nuestro ecosistema de soluciones nos permite dar servicio a cualquier necesidad relacionada con el sector e-learning, tanto en corporaciones como en instituciones educativas. En particular, en las instituciones educativas, en este ámbito, Netex tiene una presencia destacada en transformación digital, no solo de centros educativos en niveles de educación obligatoria y también educación superior, sino también en editoriales que quieren transformar digitalmente sus contenidos. Trabajamos ahora mismo con las administraciones aquí en España en diferentes proyectos de digitalización de educación primaria y secundaria en diferentes regiones del Estado español y con universidades españolas, así como universidades latinoamericanas, en las que también tenemos presencia. Muy bien, Paula, qué interesante. Y entrando un poco en materia, cuéntanos, Rubén, ¿cómo influye el modelo pedagógico en la transformación digital de contenidos? Pues Marta, el modelo pedagógico tiene un impacto fundamental a la hora de definir qué estrategia de digitalización es la que se va a aplicar. Por ejemplo, no es lo mismo partir de un modelo tradicional en el que el alumno normalmente es un mero receptor de la información que un modelo constructivista, por poner un ejemplo, en el que se fomenta más un aprendizaje significativo por parte del alumnado. Con un modelo pedagógico lo que se intenta es dar una orientación concreta de aquellos aspectos esenciales en el proceso educativo y formativo. Por ejemplo, pues, la definición de cuál va a ser ese proceso educativo, la definición de cuál va a ser el rol del profesorado y del alumnado, el tipo de conocimientos, habilidades o competencias que se van a transmitir, etc. Del mismo modo, tampoco es lo mismo pensar en la aplicación de un modelo pedagógico en un contexto presencial o en un contexto híbrido o en un contexto 100% online. En este sentido, en los contextos virtuales, como los que estamos trabajando y de los que tanto estamos hablando, ya sean híbridos o completamente virtuales, pues es el modelo pedagógico el que marca el cauce de esta transformación digital. Según el modelo en el que se trate,
pues se pondrá más o menos énfasis en la digitalización de contenidos teóricos o también en el desarrollo de estudios de caso, de actividades prácticas, de reflexión tanto individual como grupal e incluso en el diseño de estrategias como las de Flip Classroom que también conocemos. Pero como acabo de comentar, pues todo ello viene definido previamente por ese modelo pedagógico. De ahí la importancia de que el centro, la institución, la universidad o el organismo tengan definido previamente un modelo pedagógico. Excelente, Rubén. Y en este aspecto, el cuerpo docente es clave. ¿Qué aspectos tiene que tener en cuenta el profesorado autor en la elaboración de contenidos? Te escuchamos, Paula. Sí, claro. Pues como ha comentado mi compañero Rubén, Marta, los contenidos en este caso están estrechamente también relacionados con el modelo pedagógico. Pero tanto si se trata de un modelo pedagógico tradicional y se elaboran contenidos más tradicionales, como si se trata de contenidos más prácticos, de actividades, etcétera, los autores tienen que tener en cuenta ciertos aspectos fundamentales. En primer lugar, deben asegurarse de que los contenidos sean de elaboración propia y eviten el plagio. Esto no quiere decir que no puedan citar a otros autores, porque es algo muy habitual y, y se pueden manejar muchas fuentes distintas a la hora de elaborar unos contenidos. En ese caso, han de estar referenciadas con rigurosidad. Deben de seguir unas normas de citación bibliográfica como APA, por ejemplo, o como Vancouver, que se utiliza mucho en el ámbito de las ciencias de la salud. En segundo lugar, tienen que tener muy en cuenta que están elaborando contenidos para consumo digital. No es lo mismo estudiar y aprender utilizando un formato impreso tradicional que hacerlo en un dispositivo electrónico. Han de ser contenidos muy estructurados, de forma clara, concisa y que se puedan acompañar fácilmente de imágenes y de elementos interactivos. Y otro aspecto que nos parece fundamental que debe tener en cuenta el profesorado es conocer las características del alumno al que se dirige. Es muy importante saber qué usuarios van a consumir estos cursos, estos contenidos. Debe utilizar un lenguaje adecuado para ello. Por ejemplo, es muy distinto dirigirse a alumnos universitarios, jóvenes que acaban de empezar su formación en educación superior, que por ejemplo realizar un curso para profesionales de sectores que pueden estar un poco menos familiarizados con el mundo académico. Por eso creemos que sí, es un punto fundamental también conocer muy bien a qué tipo de alumnado se dirigen. Claro, muy importante tener en cuenta estas características y existen recursos muy valiosos para la elaboración de contenidos. ¿Cuáles recomiendan cuando se está desarrollando en un proceso de transformación digital en una universidad? Adelante, Rubén, con tus aportes. Pues en este sentido, Marta, y desde mi punto de vista, yo siempre intento que se cumpla una máxima, que es que los recursos que se utilicen sean los adecuados para cubrir los objetivos que se pretenden alcanzar. Normalmente, algunas veces cuando estamos diseñando formación y transformación digital de contenidos, tenemos la tentación de elegir aquellos recursos que son más impactantes o más llamativos, como pueden ser las animaciones o los vídeos. Pero estos recursos no siempre son los más adecuados o no siempre se aplican correctamente. Por lo tanto, el resultado que se obtiene no es el deseado. Por poner un ejemplo, un vídeo desarrollado con la técnica Motion Graphics, que tantas veces hemos visto en cursos y en contenidos formativos, normalmente no aporta mucho si tiene una duración superior a los 90 segundos o a los 2 minutos, porque en ese momento el alumno o la persona que lo está viendo va a desconectar, va a dejar de prestar atención. Del mismo modo, tampoco ayuda que en ese tipo de vídeo, pues durante todo el tiempo estén apareciendo textos en pantalla que estén repitiendo lo mismo que se está locutando en voz en off, por ejemplo. Tampoco es de utilidad utilizar un video motion graphic exclusivamente para explicar un contenido 100% teórico. Si previamente no se ha elaborado un guión basado pues, en una metáfora o en una experiencia real, algo que realmente el alumnado pueda comprender y sobre todo que, con lo que se pueda sentir identificado. De esa manera se capta mejor la atención del alumnado. Entonces, como comentaba, en un proceso de transformación digital, pues habrá veces que un audio
o una actividad de reflexión tendrá mucho más sentido que una animación o la utilización de un vídeo. Incluso la lectura de un texto, desde un punto de vista reflexivo y participativo, pues puede tener más sentido que el visionado de ese vídeo. La selección de los recursos dependerá del tipo de contenidos que haya que tratar, así como de los objetivos pedagógicos que haya que cubrir, como comentaba anteriormente. Para ello, antes de ponerse a producir los recursos, es necesario, y esto es muy importante, una fase de planificación inicial en la que se hay que sentar y hay que hacer un análisis reflexivo sobre el tipo de contenido que tenemos, el material de partida con el que contamos y qué es lo que queremos conseguir con ello y de qué manera lo podemos lograr. El uso de recursos tiene que ser siempre coherente, equilibrado. Esto es como una balanza en la que la balanza tiene que estar equilibrada y tiene además que estar la selección y el uso de recursos adaptado a las necesidades reales de la formación y, muy importante, como comentaba antes Paula, al tipo de alumnado al que va dirigido. Y otro aspecto también muy importante en la selección de los recursos es que hay que tener muy claro al principio en qué dispositivos tecnológicos va a ser visualizada esa formación, porque no es lo mismo un consumo digital que se realiza desde un dispositivo móvil que se realiza a lo mejor desde una computadora. Las dimensiones de la pantalla son diferentes y por lo tanto las necesidades, el contenido y los recursos que se tienen que fomentar también deben de ser distintos. De acuerdo, y me imagino que como en todo proceso de transformación digital, existen unos pasos a seguir. ¿Cuáles son las fases principales en un proceso de transformación digital de contenidos? Cuéntanos al respecto, Paula. Pues a grandes rasgos diferenciaríamos 5 fases principales que creemos que se deben llevar a cabo en todo proceso de transformación digital. Lo primero, como comentaba Rubén, realizar una consultoría inicial, una fase de análisis y de reflexión, trabajando con el centro educativo, ya sea una universidad o sea un centro de educación primaria o secundaria, que se propone digitalizar sus cursos. Hay que tener en cuenta de dónde parten y cuáles son sus necesidades. En esta consultoría analizamos varios aspectos. Primero, pues qué tipo de centro es, la universidad, si es un centro o una universidad 100% presencial, si tiene ya un modelo híbrido de e-learning, tiene parte online, parte presencial, o si es un centro educativo que ya ha nacido como centro 100% online. La metodología, como bien ha comentado Rubén, parte fundamental a la hora de analizar el proceso de transformación digital que hay que llevar a cabo. Si ya tienen una metodología que aplican, si la quieren cambiar o no, si quieren seguir con una metodología tradicional, si tienen ya una metodología más innovadora o si quieren hacer un cambio de metodología. También en esta consultoría inicial y en esta planificación del proceso, hay que conocer cómo van a organizar los contenidos en su plataforma LMS y también saber si ya cuentan con una, si necesitan también apoyo aquí de software y contratar a lo mejor un nuevo LMS o una nueva herramienta para poner a disposición de los alumnos los contenidos. También qué tipo de contenidos, si son de elaboración propia o si ya parten de contenidos elaborados y los van a hacer de cero. Entonces, el segundo paso, la segunda fase sería una vez definidas las necesidades de la transformación, creemos que es muy importante contar con un equipo de asesoría pedagógica, un grupo de especialistas que asesoren a los autores en la elaboración de los contenidos. Hay muchos profesores que tienen un gran conocimiento del tema en el que son especialistas, pero no saben cómo plasmarlo en el papel, no saben cómo redactar esos contenidos de una forma pedagógica. Por eso el equipo de asesoría creemos que es fundamental en este trabajo de transformación digital. También les asesoraría en otro tema que comentamos antes, el tema de derechos de autor, para saber que van por buen camino, que no están plagiando contenidos, a la hora de elegir imágenes, vídeos y este tipo de recursos interactivos que a veces los profesores pues, están un poquito perdidos, ¿no? En qué tipo de recursos pueden utilizar.
Y una vez ya que tenemos los contenidos elaborados por los docentes, hay que aplicarles una revisión editorial, una corrección, una estructuración, un diseño instruccional también. Y aquí va a depender mucho de cuál sea la herramienta de digitalización y la estructura que tengamos en esa herramienta. El siguiente paso es precisamente esa digitalización. En NetEx, por ejemplo, contamos con nuestra propia herramienta de autor y de digitalización que se llama Content Cloud, que es una herramienta muy ágil, y existen otras herramientas, por supuesto, en el mercado que utilizan diferentes centros e instituciones. Pero que bueno, todas se basan en, digamos, digitalizar los contenidos para hacerlos interactivos, hacer contenidos en los que puedan actuar la persona que está estudiando, aprendiendo, pueda interactuar con ellos. Y una vez que tenemos esos contenidos ya en la herramienta, digitalizados, esa sería la cuarta fase, la digitalización, habría una fase última de revisión, validación y publicación de esos contenidos. En la validación y en la publicación suele haber algún tipo de corrección final y en la publicación va a depender también de si se va a alojar un LMS en la web de la institución, si tiene que tener trazabilidad de esos contenidos, etcétera. Y también del modelo de evaluación. Ahí pues nuestra herramienta también es totalmente configurable. Por ejemplo, pueden tener traza los contenidos en el LMS o no, dependiendo un poco de las necesidades del centro educativo. Esas serían a grandes rasgos las 5 fases que creemos que todo proceso de digitalización de contenidos debe llevar a cabo. Excelente, fases que seguramente permitirán un proceso de transformación digital de contenidos exitoso. Finalmente, Rubén, ¿cómo se lleva a cabo la fase de evaluación de estudiantes en un modelo digital? Pues efectivamente. Y de nuevo, Marta, pues tiene relación con la primera pregunta que me hiciste sobre los modelos pedagógicos, porque esa evaluación va a depender en gran medida de ese modelo pedagógico que esté detrás del proceso formativo. Pero desde mi punto de vista, en un contexto digital, creo que resulta necesario adaptar varios aspectos del proceso evaluativo. Por un lado, la evaluación, pero también el sistema de control y el seguimiento del progreso del alumnado. Los criterios de evaluación clásicos, como la asistencia a clase o la realización de trabajos, examen final, etcétera, deben ser convenientemente adaptados para un entorno virtual y para que tengan sentido, incorporando en el aula virtual pues, desde cuestionarios, actividades o sistemas de seguimiento que nos arrojen luz sobre lo que nuestro alumnado está haciendo, cómo trabaja y saber cuál es su progreso. En un entorno presencial es más fácil averiguar cuál es el progreso y el estado real del aprendizaje de un alumno. En un entorno virtual es mucho más complejo, entonces tiene que haber herramientas que nos puedan permitir controlar ese progreso de algún modo. En un entorno online es importante dar un mayor peso, desde mi punto de vista, a la evaluación continua para realizar ese seguimiento del alumnado y ver cuál es precisamente ese progreso y sobre todo para confirmar que nuestro alumnado no se está quedando atrás. En un modelo online o híbrido, nos interesa que nuestro alumnado pues, no abandone y que la formación en competencias y habilidades que habíamos diseñado en formaciones presenciales se siga manteniendo o se pueda revitalizar o tenga mayor calidad en un entorno virtual. Para eso hay que buscar estrategias. Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos desde los clásicos cuestionarios de evaluación y autoevaluación hasta los contenidos en formato Score o XAPI, pasando por el uso de los foros y los chats, así como las analíticas a través de herramientas de Learning Analytics que últimamente están empezando a despegar desde los últimos años. Y por otro lado, tenemos que intentar solicitar a nuestro alumnado que sea más participativo a través de la elaboración de informes o trabajos que tengan que subir al aula virtual. También a través de la exposición de contenidos, utilizando las herramientas de clase en directo o herramientas síncronas. También con la participación a través de herramientas
de comunicación que pone a disposición la plataforma, por ejemplo, los que cité antes, como puede ser el foro o el chat. Todo ello puede y debe ser además adecuadamente evaluado, pero para ello es evidentemente necesario la implicación y el compromiso por una parte del profesorado y por otra parte del alumnado. Importante tener en cuenta estas fases para desarrollar evaluaciones efectivas a los estudiantes. Realmente muy valiosos los aportes de los dos, Paula y Rubén. Ha sido un verdadero honor que nos hayan acompañado hoy durante nuestra Expert Talk y también agradecerles por haber participado como empresa aliada de la edición 2022 de eTech Evolving Education. Nos vemos en 2023. Por mi parte, Marta, daros las gracias por la labor que estáis haciendo de difusión y concienciación del buen uso que se puede hacer de las tecnologías y de las TIC en general en el ámbito académico y formativo y cómo podemos ir aprendiendo y fortaleciendo cada vez más los procesos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el mundo educativo y corporativo. Gracias, Rubén. Paula, ¿deseas agregar algo al respecto? Nada, daros las gracias de verdad también por la organización del evento, que he tenido la suerte de participar presencialmente y fue todo un éxito y ha sido de lo más interesante, con charlas realmente motivadoras y felicitaciones por realizar este tipo de eventos y dar la visibilidad y la importancia de la educación hoy día. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.